Con esta foto de una hormiguita montada en una hoja verde, vamos a seguir con nuestro videos de la verdadera naturaleza de la realidad. Y vamos a poner una parte que se nos quedó porque no podíamos explicarlo en la parte anterior, que es la parte de esa guerra, la guerra entre la naturaleza, que ya está todo preparado, en la cual el hombre pues forma parte, porque en la cadena alimentaria el hombre es un depredador más de esa cadena, y la guerra que tiene la naturaleza con la ciencia, que veis aquí claramente el científico que está claramente destruyendo a las abejas. Daos cuenta que es una publicidad que tiene muchos años. Entonces la guerra entre la naturaleza y la ciencia es muy antigua, y los científicos están a punto de ganarla. ¿Por qué? Ya lo vimos. Una sola insecto que hagan transgénico, cualquier cosa que rompa la cadena, y esta hormiga y todos los demás animalitos serían destruidos. Lo mismo pasa con nosotros, con las alteraciones que quieren hacer de ADN, muchísimas cosas que quieren hacer. Pero pareciera que la mayoría de las personas han perdido como ese instinto de conservación de dos formas, ¿no? Fijaos, Adán significa al mismo tiempo, según la traducción, puede significar un hombre o una generación. Eso lo podéis ver en el libro del sabio cordobés Maimónides, la guía de perplejos, ahí se explica bastante bien. Entonces, tenemos que aquí vamos a considerar a Adán como una generación, no como un solo hombre. Entonces, esta generación de hoy pareciera que ha perdido por completo la razón en algunos países, no en todo. A nivel general en Occidente, ¿no? Entonces, no tienen el más mínimo instinto de conservación. No están protegiendo a los niños, a las crías, no las están protegiendo. Están aprobando leyes para matarlas. En realidad no las están aprobando ellos, pero no están haciendo nada para evitarlo. Y otros ni siquiera se enteran porque están viendo la televisión. El conocimiento, que son los ancianos, están permitiendo que sea destruido también. Ya habéis visto lo que está pasando en residencias y todo, ¿no? Es como una renuncia total a sobrevivir como generación, como especie, no como ser humano. Eso sí, son todos muy egoístas. Ellos creen que van a vivir muy bien, pero en realidad están creando una sociedad horrible, que cuando sean más viejos los va a destruir a ellos también. Si tú no creas valores en las nuevas generaciones, esas nuevas generaciones cuando crezcan, pues harán lo que están haciendo ahora las nuevas generaciones con los que están en las residencias, ¿no? No en todas, porque hay lugares donde yo he sido testigo de lugares donde se trató muy bien a los ancianos y no ha pasado nada. Pero vámonos con imágenes, porque ya sabéis que este verdadera naturaleza de la realidad, uso yo mucho las imágenes. Esto es una cascada en Puebla, señores, en México. Y aquí yo capté muy bien, creo, aquí veis la cascada y debajo veis la basura. Yo creo que aquí capté muy bien esos dos mundos, ¿no? Los dos mundos que compiten, el de la naturaleza y el de la ciencia, el de la vida y el de la basura, el de la salud y el de la enfermedad, el de la limpieza verdadera, en la pureza y la contaminación,
el del futuro, que es arriba, el agua, y el de la destrucción. ¿Y cómo se consigue todo esto? ¿Cómo consigues tú que una generación, vamos a decir Adán, ¿no? Pero vamos a decir una nueva generación, una generación haga o destruya todo lo bueno que tiene y que Dios le dio para vivir en todo lo malo, incluyendo la esclavitud voluntaria? Pues muy sencillo, señores, con el cine. El efecto manos tijera, aquí lo veis, el efecto manos tijera. Sí hay que cortar algunas veces los árboles, estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando yo llegué a México, ahí a ese barrio donde yo vivía, ahí no se hacía eso. Estaban los árboles naturales. Se cortaba la rama que pegaba en la pared, pero no se ponía como manos tijeras. ¿Pero qué pasó? Todo el mundo vio la película de Manos Tijeras. Entonces, si Manos Tijeras corta los arbolitos como Chupachú, nosotros también. Si Forrest Gump corre, aunque haya contaminación, nosotros también. Entonces, esos árboles fueron sembrados, según me dijeron, un amigo periodista, que él fue testigo. Todos esos árboles fueron sembrados porque intentaron recuperar un poco en la Ciudad de México la vida de la gente caminando y sobre todo para combatir la contaminación, que era una de las causas de muerte más importantes. Pues esta nueva generación suicida, y me vaya a perdonar que use ese término, esta nueva generación suicida que no quiere respirar, que se tapa la boca, no quiere respirar, no quiere escuchar, no quiere ver. Esta generación, todo ese esfuerzo lo rompen. Y sabéis ahora una cosa muy interesante, que ahora los muertos por contaminación ya sabéis de qué le van a poner que murieron, ¿no? Entonces esta sociedad no solo se destruye a sí misma, sino que encubre el crimen ella misma. Esto es también allí, en la Ciudad de México, y así lucían muchísimas de las bases de las farolas, ¿no? Pero ¿sabéis por qué? También es verdad, no había donde tirar la basura. Pero eso me hace recordar a mí cuando iba en el Camino de Santiago. En el Camino de Santiago vi a un peregrino que estaba vestido de la época medieval. Y llevaba su vasito, que era siempre el mismo, una calabacita. El negocio es el negocio, el dinero es el dinero, ¿a que sí? Para esta sociedad. Para esta sociedad el negocio es el negocio, el dinero es el dinero. Imaginaos que cada uno de nosotros tuviera un vasito, uno nada más, en nuestra casa. O tuviéramos 10, no importa, pero de barro. Y entonces, ¿ahora qué hacen con este tema de la pandemia? ¿De qué ha servido? Para que todo sea para llevar, para que esa basura crezca. Mientras te ponen anuncios en YouTube para decir que van a acabar con la contaminación y que van a salvar al planeta la niña Greta y Bill Gates, cuando están haciendo lo contrario. Pero no se puede menospreciar el efecto manos tijeras. El árbol ese, todo eso lo podéis ustedes comprobar, es muy sencillo. El árbol ese que te veis aquí cortado completamente estilo manos tijeras, lo mató prácticamente el jardinero, porque manos tijeras es un demonio. Lo que pasa es que la gente no lo ve así, porque la gente no comprende que Hollywood es un nido de demonios, no es un nido de personas, son demonios. Entonces, Forrest Gump, manos tijeras, no sabe que cada ramita de ese árbol ayuda a evitar que el sol caliente el asfalto, por lo tanto regula la temperatura y limpia el aire de la contaminación. Además de, servir como fuente de oxígeno. Ya en la Ciudad de México era muy alta, entonces ahí hay poco oxígeno, entonces si quitas todos los árboles, pues la gente se ahoga.
Evidente, ¿no? Pero bueno, ya no se ahogan de la contaminación. Ya se ahogan de otra cosa, ¿no? Que les han dicho que viene un bicho volando pangolinero de China. Y como se lo creen todo, porque esa es la verdad, señores, porque si se creen que las películas son ciertas, pues aquí lo tenéis. Esto es una bebida refrescante que hasta el año 2019 causaba un montón de muerte, la diabetes, la enfermedad del diablo, diabetes, enfermedad del diablo, y esta que de repente en 2020 ya no causa ningún problema. Llévatela a tu casa, quédate en tu casa y tómatela y no hagas ejercicio y no tomes el sol. De repente ya es buena, ya salen todos los anuncios de YouTube, en todos los anuncios de repente ya es buena. Y esta generación autodestructora la ama. Autodestructiva y que se odia a sí misma. Pero también esto empieza, fijaos, esta foto la tomé en Belice, al lado de la selva. Y me decía un anciano, me dice, no sabemos qué está pasando, que están deforestando todo con las máquinas, con los tractores, lo están deforestando. Yo tenía un sitio donde hay unos jaguares y me los quieren deforestar. Y horas después ese mismo anciano va a su nieto y le da este tractorcito para que juegue. Aquí es donde entra la ignorancia, ¿veis, señores? Que es alucinante, ¿no? Daos cuenta, le está dando el tractorcito, que es la máquina, entonces el hombre no es capaz de hacer esa cuenta tan sencilla. Eso le está pasando a nuestra sociedad. Dicen que nuestra sociedad es la más avanzada de la historia, eso es mentira. Nuestra sociedad es nuestras generaciones son las generaciones más ignorantes de la historia de los miles de años de la humanidad que se conoce. Y probablemente por eso pareciera que van directos a la extinción, porque no se puede ser más ignorante que nuestra sociedad. Es imposible. Las causas las veremos en muchos más videos como este. Pero ahí veis, entonces el hombre, por un lado, está viendo el tractor y la máquina destruyendo el bosque y siente angustia y no sabe cómo pararlo. Y por otro lado le está regalando al hijo la máquina para que el hijo sueñe con destruir el bosque con la máquina. ¿Veis qué sencillo es? ¿Y sabéis quién dirige todo este negocio principalmente de John Deere, de las máquinas estas? Pues Bill Gates es uno de los principales accionistas. Habla mucha gente de geoingeniería y los campesinos agricultores se quejan de esta geoingeniería, de esta manipulación de la tierra por medio de la ciencia. Y miran al cielo con una tremenda ignorancia. ¿Por qué? Porque la gran parte, la mayoría de la geoingeniería se está haciendo en la tierra y la están haciendo ellos mismos, con los tractores y con los químicos. Ellos son los que están destruyendo todo. Entonces, echan millones de toneladas en sus tomates, pimientos, no sé cuánto, y culpan al cielo de que los están fumigando. No, hijo, te están fumigando tú mismo. Y esa va a la comida. Entonces, el otro protesta porque le están fumigando, pero va a comprar al supermercado y se come la comida envenenada. Entonces, cuando hay incongruencia y hay ignorancia y se juntan las dos, pues bueno, ya sabemos hacia dónde lleva, ¿no? Sin embargo, el animal que tanto despreciamos ahora, yo cuando ese dibujito que se hace del mono que se va levantando, ¿no? Y se convierte en hombre, yo creo que ahora eso lo vamos a tener que pintar al revés. El hombre evoluciona hasta el mono, porque el hombre de hoy es menos inteligente que el mono. Y ahí tenéis un perro, su nombre es Jacobo, además me acuerdo, ahí tenéis al gran perro Jacobo,
que como todos los perritos de la colonia tenía una predilección por mearse en el simbolito de que los perros no se meen. Están destruyendo el planeta. Se quedan en su casa, quédate en su casa, se toman comida envenenada, refresco envenenado, no hacen ejercicio, no salen, no toman el sol, se asfixian, no respiran. Se ponen una cosa que ya hemos visto en mis videos de la serie del virus corona, que no vale para nada. Y, eso sí, los perritos les molestan. Hoy. Pero es que esta es una sociedad que ha ido degenerando, señores. ¿Por qué? Por el negocio. Y os lo voy a explicar por qué. Porque antiguamente, tanto el árbol de Navidad como el Belén se ponían, sobre todo el árbol de Navidad, en un árbol de verdad que la familia tenía ahí. Una familia tenía un arbolito ahí y pues ahí mismo decoraban el arbolito. Yo todavía donde vivo lo he visto, que son tradiciones antiguas, no tienen arbolitos, sino que ponen la decoración y la luz en un arbolito de la misma casa, de afuera de la casa. De ahí viene el origen, ¿eh? Pero hasta que uno muy inteligente dijo, no, mejor que no decoren el arbolito, mejor le vendemos un arbolito todos los años. Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Vamos a venderle un arbolito todos los años. Le sacamos la pasta. Y para eso tienes que ir a Guatemala, o a México, o a España, o donde sea, e ir a un bosque e ir sembrando, destruyendo tierra, echando químicos para que crezca rápido, destruyendo tierra. Hasta que llega un momento en que ya no hay tierra. Químico. ¿Para qué? Para consumir. Y después está la tragedia de que te encontrabas con campesinos que hasta se le morían 1, 2 o 3 hijos. Me los encontraba yo, por ejemplo, en Guatemala, donde echan muchos químicos sin control, en México. Y te encontrabas en Guatemala, especialmente me encontraba yo con una familia que usaban esos agroquímicos y no sabían por qué, pero sus hijos se habían asfixiado. No podían respirar, que es el efecto de los agroquímicos, no poder respirar. ¿Os suena? Pero ya sabéis que a partir de 2020... ya el doctor, no señor, no es de los agroquímicos que usa su hijo, no. Es de un bicho pangorireno chino que vino volando por medio de África montado en un murciélago. Y ese es todo el truco aquí, señores. Yo viví esa transición en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Imaginaos que es una zona de terremoto, ustedes sabéis cómo las raíces de los árboles sostienen el terreno, ¿eh? Eso lo sabe cualquiera que sea del campo, ¿no? Que sea de campo lo sabe, ¿no? Una persona que sea de campo sabe que si tú en unas laderas quitas los árboles, como los árboles con sus raíces sostienen el terreno, porque se afianzan unos con otros, entonces se te derrumba la ladera si quitas las raíces de los árboles. Se derrumba la tierra. Eso. Bueno, pues en la Roma, que es donde están los terremotos peores y todo, pues ahí empezaron a quitar todos los árboles. ¿Por qué querían quitar todos los árboles? Por lo que os contaba en un capítulo anterior, porque a un vecino se le cayó un árbol una vez en 5 años o 6 años, se cayó un árbol, pues entonces ya el peligro de que se caiga el árbol, entonces quitamos todos los árboles. Y entonces sube la contaminación, se mueren el doble de contaminación, y viene el siguiente terremoto y como no hay nada que sostenga la tierra, se cae todo. Así es. Qué sencillo, ¿a que sí? Cuando se ve, mira, ahí lo veis. Eso era donde vivía yo. Por eso me fui de allí, de Ciudad de México, ¿no?
Pero esta máquina de destrucción, esta máquina robótica, maquinada, maquinación significa engañar con mala intención, preparar una trampa, maquinar la máquina, que los divide, los separa, ¿veis? Van separados, ya no van juntos, que los esclaviza porque los tiene ahí metidos. Algunos yo conocía que tenían que estar ahí al día 6 horas, 7 horas ahí metidos. Eso sí, consumiendo la programación, escuchando la radio. Y esa es la programación, señores, que está logrando que la generación esta, estos adanes autodestructores y autodestructivos, acepten su esclavitud y no creáis, quizás no haya escapatoria a esto, Os voy a pedir que hagáis un ejercicio. Os vais a reír muchísimo. Yo lo hice muchas veces. Iros a una ciudad que todavía la gente camine, ¿no? Si es que las hay, porque con lo del quédate en tu casa lo que ellos quieren es forzar a todo el mundo a que vayan estos cacharros y no deje de usar sus impuestos, que son el impuesto de la gasolina, el impuesto del cambio del aceite, el impuesto de el cambio de la valvulina, el impuesto de que se estropea este aparato, y ahora vienen en obsolescencia programada para que se les estropee. Pero un lugar donde todavía queda gente que, aunque ya no le podréis ver la sonrisa a lo mejor al que va caminando, al que va en el coche, pero habrá lugares donde sí, porque yo conozco lugares donde la gente no se cree este cuento, los he visto. Conozco muchos lugares, más de lo que pensáis, de gente que no se cree este cuento que estamos viviendo, que saben que es una mentira o piensan que es una mentira de los políticos. Pero ustedes veríais y veis, vais a ver que el que lleva el coche siempre va serio, siempre va como en tensión, va tenso. Mientras que los que van caminando van sueltos, van riendo, van hablando. Así es, señores, eso era así. Lo que pasa es que hoy a lo mejor con el bozal no lo podéis ver. Pero entonces aquí vamos a ir con otra. El dinero va tomando terreno y se va tomando todos los terrenos. La ciudad de México, que es la que estamos viendo principalmente, me enseñó muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Estos son unos unos buscadores de alma. Miren el hombre de la izquierda, miren la postura. Ese hombre no tenía alma, pero iba, Cristo te salva, el alma, Cristo te salva. Y entonces, ¿qué ha pasado, señores? Que esta generación ha construido un mundo en el que hasta Dios, hasta Cristo, es un negocio. A ver cuánto dinero te saco. En el nombre del Padre, del Hijo, y me meto. Todos se dicen cristianos, señores, todos se dicen cristianos, todos son católicos, todos llevan una Biblia. Ninguno cree en ella, ninguno la ha leído, ninguno sabe lo que dice. No, ninguno, pero la mayoría. Entonces yo tuve que perder amigos durante esta pandemia, porque resulta que tenía amigos, por ejemplo, varias personas que eran muy cristianas, entre comillas, muy cristianas, y que decían que el aborto estaba muy mal, que no se podía permitir el aborto, que eran pro vida, que luchaban contra el aborto, Y de repente cuando llega el pinchazo que tiene un aborto de niño dentro, feto, pues sí me lo pongo porque, hombre, es la ciencia. Entonces, Dios ya murió para ellos. Para ellos Dios es la ciencia. Dios es una formalidad. Repiten viva Cristo Rey, repiten viva la Virgen de Guadalupe, repiten viva la Virgen del Carmen, repiten, pero en realidad, señores, ya para ellos Dios murió. Los curas, como yo digo, ya no curan. Para ellos ya lo que manda, señores, lo que manda para ellos es la ciencia. Entonces, si la ciencia les dice esto, lo hacen.
Y la ciencia, no saben ellos, y eso lo he demostrado y os lo demostraré, la ciencia es simplemente una nueva religión, un cuento chino que se han inventado los políticos, porque como ya la gente, los políticos son títeres de las grandes multinacionales y los grandes negocios, ¿no? Los políticos son eso, son pues como el payasito del ventríloco, ¿no? Del muñeco que tiene el otro. Entonces el político es básicamente eso, ¿eh? En un 100%, ¿eh? El que crea que los políticos tienen algún tipo de iniciativa y algún poder, evidentemente no conoce cómo funciona la política. Lamentablemente, la mayoría de las personas, la mayoría, señores, cree que los políticos pintan algo. No, este sí nos va a salvar, este... Pero si es que es absurdo, no sirven absolutamente para nada. Son solo títeres y marionetas. Y como son solo títeres y marionetas, señores, como son solo títeres y marionetas, pues hacen lo que les dicen los de arriba. Y después están los de abajo, que son los que engañan a la gente para decirle que escuchen y que crean en los políticos, que son los científicos. Ahí estaba la Iglesia antes, que medio se enfrentaba a esos poderes políticos y ponía la voz en nombre de Dios, pero ya eso se acabó. Ahora es, y que me perdonen, no quiero burlarme ni de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de Cristo, pero ahora es en el nombre del Padre, del Hijo y de me guardo el dinero. Eso es la religión ahora, como podéis ver en esta foto que tomé en la colonia Roma. Y aquí están los dos mundos que estamos viendo aquí en este video de hoy. Aquí están los dos mundos. El pobre tracuache que intenta cruzar la carretera y lo matan. Y todos los vecinos, como ven mucho la televisión, piensan y creen que cuando llegue a esa carretera van a vivir mejor. Y con esa carretera va a llegar, ¿qué? Su esclavitud y su destrucción. Porque ellos viven en armonía con la naturaleza. Por eso en México, señores, ahora lo podéis saber los que vivieron aquí, no los jóvenes, porque los jóvenes, las generaciones jóvenes lo desconocen porque viven fuera de la realidad, despertarán tristemente a una realidad brutal, pero no se les puede salvar porque ellos, sus padres le dieron la tablet. No fue culpa de ellos, fueron sus padres los que le dieron la tablet. Entonces, ellos no saben que tener un aguacate y tener café que tú mismo te cultivas, como yo vi aquella vez cuando tomé esa fotografía, ellos estaban muy contentos de que por fin iba a llegar el camino, iban a llegar las tablets, iban a llegar las cámaras de seguridad, iba a llegar la esclavitud, iban a llegar los impuestos, iban a llegar el control del gobierno, iba a llegar los impuestos de esto, y iba a llegar ¿qué? Su destrucción a largo plazo. Con esa carretera, pues no sabían ellos que iban a llegar los productos chinos y entonces ya los pocos que vivían de hacer cucharas del otro se iban a quedar sin trabajo. Toda esa destrucción yo la viví en España. Y ahora os voy a dar una clave, señores. Los romanos no construían las carreteras, y yo sé que a lo mejor no se puede ir para atrás en esta dictadura. No estoy loco, Los romanos no construían las carreteras para llevar la civilización. Los romanos construían las carreteras para que llegara el ejército, la legión. ¿Ustedes creí que iban a invertir por la gente, para que la gente tuviera más? El emperador, venga, vamos a invertir y nos vamos a gastar nuestro dinero para que estos vivan mejor. ¿Quién se cree ese cuento? El único emperador que medio hizo algunas leyes buenas fue Constantino. Algunos así hicieron algunas leyes que eran buenas para la gente. Eso lo podéis ver en un libro que tengo que precisamente se llama Un viaje en el tiempo. Y sí, Constantino abolió unas costumbres de la esclavitud muy malas de Roma. Es decir, hizo cosas buenas, no a nivel ya de la religión católica, sino a nivel legal, ¿no? Como emperador, ¿no? Pero el resto de emperadores, ¿usted cree que Calígula, Nerón, Tiberio, y estos emperadores antiguos, los de la época de Cristo, Tiberio, ¿usted cree que estos tíos le importaba a la gente? No ponían la carretera para que llegaran los militares a robárselo todo. Pues ahora es igual, con la diferencia que ahora les aplauden cuando llegan.
Y esas carreteras traen, pues eso, estas fotografías, fijaos, la tomé en España, en Extremadura. Ahora hay una lucha, los ancianos dicen, como traigan el tren nos destruyen, cosa que es cierta. ¿Por qué? Porque cualquiera que conozca la historia sabe cómo el tren fue usado para la destrucción de las comunidades. ¿Ustedes creen que van a poner tren para que viváis mejor? Eso es lo que han conseguido con la propaganda y la prensa, y de verdad ha funcionado y la gente se lo ha creído, que los políticos y las multinacionales van a trabajar para que ellos vivan mejor. Se lo han llegado a creer. Es alucinante. Que esos depredadores de los grandes multinacionales y que los depredadores de los políticos y esos 4 grupos o 5 de poder que quieren hacer el bien para ellos y se lo creen y te lo defienden. No, sí, es verdad. Si es que nos ama mucho, este político es diferente, este sí nos ama, nos va a traer un tren. Uy, qué bueno, nos va a traer un tren, qué bien, cómo nos ama, este sí piensa en nosotros. O nos va a traer una carretera, uy, qué bueno. Bueno, ahí quedó. Ahora, ¿podría haber un equilibrio? Claro que podría haberlo, pero aquí hay un juego muy difícil y os voy a explicar por qué. Porque podría haber un equilibrio, un camino no está mal para poder llevar y mover cosas, ¿no? Las hormigas lo hacen, el camino, pero el objetivo del camino que hace una hormiga no es destruir las selvas ni hacer negocios, sino simplemente vivir ahí y comer. Pero es que esta gente no hacen eso por eso, señores. Aquí siempre hay un negocio detrás, hay un saqueo. Pero el ser humano no aprende. Adán, esta generación, porque ya lo hemos visto al principio, Adán es generación. Esta generación no aprende y no pareciera querer aprender. Y esta foto que veis aquí es una historia que tengo de un perrito, la tengo en mi diario de un observador en el mismo YouTube. Y ahí veis el perrito. Este perrito era un perrito que se había escapado de algún lado, ¿no? Porque tenía la cuerda rota. Se había escapado lo que fuera para poder comer y se había ido a un restaurante. Y había un montón de gente allí, gorda, porque sí estaban bien hinchaditos. Y estaban comiendo allí sin parar de hamburguesas, de lo otro. Y no le echaban al perro, pero no solo no le echaban de comer, sino que los niños lo correteaban para pegarle, etcétera, ¿no? Y esta foto la pongo porque es muy simbólica de cómo se están tapando los ojos. Ya les taparon la boca, ¿no? Ya les taparon la boca. Ahora los oídos se los tapan ellos mismos y los ojos se los tapan ellos mismos. Entonces ahí veis, este perrito se está tapando los ojos, ya estaba el pobre. Yo le compré algo de comer. Pero ¿qué sucede, señores? Esa es nuestra sociedad. No es que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no escuchen, no, es que tienen ojos y no quieren ver y tienen oídos y no quieren escuchar. No quieren escuchar y no quieren ver. Entonces, con una sociedad así, ¿qué puedes hacer tú? Si ahora encima ya no quieren ni respirar, admiten que no los dejen ni respirar, ¿cómo es eso? Pues os cuento esto del perrito porque alguien me escribe de ahí de donde vivo y me dice, es que, ¿por qué escribes esas historias tan malas de aquí, de tu tierra? Tienes que... Y eso es lo que está pasándole a la generación de Adán. No, tú no hables mal de España, porque yo cuando les decía, señores, que el euro va a ser una ruina, que os van a subir las cosas al triple, que no vais a poder pagar... Tú vete de España, tú no hables mal de España, que aquí en España estamos muy bien. Vamos a estar muy bien. Y cada vez estaban peor. Y después iba cuando era periodista y les decía, no, pero es que yo viene una crisis porque ya está prevista, mira, me lo ha dicho un economista que conozco, me dijo y otro con el que trabajo, y me han dicho que me prepare y que os preparéis porque viene una crisis, hombre, no os metáis en muchas hipotecas, no os metáis en muchos problemas y esperaros porque viene una crisis gorda para 2006, 2008, por ahí, por al final en unos pocos años va a venir una crisis gordísima, hacerme caso.
Tú que vas a venir a hablar mal de España, eso me dieron en un bar, me acuerdo, a voces. No, tú que vas a decir que hay crisis, aquí no hay crisis, que ha dicho el periódico que... Y no lo digo porque todos los españoles sean así, evidentemente. Lo que vengo a deciros, y os lo pongo como ejemplo de lo que es la generación esta que estoy compartiendo con vosotros. Adán es generación también, no solamente un solo hombre, sino que es una generación. La generación nuestra es eso. Simplemente se han desconectado de la realidad y de la naturaleza que les daba y han olvidado las cosas más importantes. Y un ejemplo de eso está aquí en esta imagen. Aquí veis este pollito maravilloso. Ese pollito creo que lo habréis visto en algún video anterior, pero son cosas que a mí me gusta repetir porque coincide y entra dentro de lo que estamos nosotros queriendo, pues ahora mismo comprender. Aquí veis el pollito, ¿veis qué frágil es? Entonces, ¿qué ha perdido a esta generación? Y probablemente va a ser destruida una parte importante de esta generación, se va a autodestruir y la van a destruir. Entonces, no necesitan ni mucho esfuerzo los de arriba para destruir a esta generación. Si Dios quiere que despierten, pero no creo que despierten, porque el ego no los deja despertar. La soberbia. Al fin y al cabo, la misma soberbia y arrogancia que tenían sus padres, la tienen ellos. Entonces tampoco es culpa de ellos por ser jóvenes y ser arrogantes, envidiosos. Pero ellos, ¿a quién los pierde? Los pierde los medios de comunicación y las universidades. Y os lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo que es un clásico. Artículo de la BBC. Estudio científico en Australia demuestra que la causa de la extinción de todos los animales del planeta son los gatos. Como este gatito que veis aquí tan bonito, ¿no? Flaquito, no come mucho, vive en el campo, en un rancho. No, los agroquímicos que tiran por kilómetros, por toneladas, ¿no? Yo cuando me dijeron ese estudio, me lo dijo un científico en España, mientras que hacía un reportaje. Allí alrededor nuestro tú mirabas para Sevilla, porque se veía Sevilla desde Cádiz casi, bueno, a donde está Sevilla, no vas a ver Sevilla, pero bueno, me refiero para aquel lado que está Sevilla, y tú mirabas llanos deforestados, llenos de químicos. Al otro lado una carretera de estas de alta velocidad, atropellando tejones, atropellando todos los animales. Por todos lados, dándole a la naturaleza, por todos lados, avionetas fumigando cuando... Y no de ingeniería de esas, sino de las que vuelan bajo, que también las hay y esas sí que son verdad. Y no se deja la rayita ni nada, que vende menos, ¿no? Porque no dejan la rayita, pero contaminan más. Y entonces, en medio de toda esa destrucción, la culpa la tiene el gatito. Y me dice el tío eso. Y va el gatito y se levanta y empieza a caminar y pasa al lado del pollito y no le hace nada, ¿no? Y entonces yo digo, seréis crueles. Yo me enfadé, de hecho, tuve que dejar de hacer el video. Yo recuerdo que esos científicos se estarán acordando de mí. Yo le dije que había un plan nazi de genocidio para acabar con la población europea y para destruir España y Europa. Y os estoy hablando que eso se lo dije hace 4 años. Bueno, casi me echaron porque cobraban subvenciones de Europa, ¿no? Entonces me echaron de allí del campo. ¡Fuera de aquí! Ellos no creían que toda esta pandemia que está pasando, que yo se la anuncié, iba a pasar. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ellos son científicos. No, hombre, en la Comunidad Europea, que es la que nos da la subvención aquí, para estar aquí analizando los pedos de la rana y los pedos de la serpiente, hombre, que no sé si tirarán ni pedos, yo qué sé. No, eso, ¿cómo van a ser malos, hombre? Los científicos nos van a estar engañando a nosotros en la Universidad de Tontonati. Pero bueno, señores, esta reflexión solo nos puede llevar a una conclusión. Que estamos construyendo una prisión
que no la vemos, pero que cada vez las celdas tienen menos espacio. Aquí veis esta foto que tomé en la Ciudad de México, en la colonia Roma. El perrito triste ahí solo porque la persona se tiene que ir a trabajar. Y ahí se la pasaba el perrito día y noche en esa ventana, en esa prisión. Y por eso, para poder vivir en ese infierno, los tienen que castrar para que no sientan. Y por eso ahora a esta generación, vi un artículo hace pocos días, les están proponiendo los científicos ahora que castrarse es la solución para el cambio climático. Ya los quieren castrar. Y por eso, como Forrest Gump, como la rata, para que no se vuelvan locos, a correr en un gimnasio mirando a la pared, castigados. Y mientras, y aquí termina el ciclo, aquí tenéis un ejemplo de la generación de Adán. Este hombre va fumigando por todos lados. Cada vez que pasaban estos fumigadores, tú veías que todo el mundo, mira, te picaba la nariz, nadie podía respirar. El hombre no lleva protección. Y lo hacen las personas hasta con buena intención, porque su intención es sobrevivir, pero al mismo tiempo se están matando. ¿Y qué pasaba? Pues que la gente le echaba la culpa a un virus. No, es que le ha dado una gripe. Pero el tío estaba comiendo en el restaurante y antes había pasado el personaje y había echado todo el químico. Y entonces la gente decía, no, eso será un virus, no, será una bacteria, lávate mucho las manos. Sí, mejor quédate en tu casa. Sí. Y tápate la boca, ¿eh? Sí, tápate la boca. Porque seguro que es eso, es un virus, seguro. Poderoso caballero don Dinero, ahí veis detrás el aparcamiento. Y bueno, aquí terminamos, señores. Donde empezamos. Ahí tenéis el insecticida, el científico, envenenando a las abejas. Y entonces esta gente, como no quieren caer porque ya tienen el poder montado, pues ellos, para culpar el daño que están haciendo, pues se tenían que inventar algo. Y ya sabéis qué fue lo que se inventaron. No hace falta ni que os lo diga. El cuento del malvado chino Pangolín. Y bueno, espero, señores, que os haya gustado. Yo creo que ha sido otro buen capítulo de la verdadera naturaleza de la realidad. Como siempre, os recomiendo mis libros, Un viaje en el tiempo, que es el que acompaña más a estas series, que toco estos temas que he venido hablando en este video. También todos los demás libros los podéis conseguir en chicosanchez.com, y si os gustó y queréis hacer una pequeña donación, chicosanchez.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.